buenos días, muchísimas bendiciones, que Dios bendiga la vida, la familia, el hogar de cada uno de ustedes y que Dios bendiga esta semana que empezamos, que sea una semana próspera, una semana bendecida, donde veamos la mano de Dios obrando en nuestras realidades. Ese es mi deseo, mi oración, pero vamos a hacerlo realidad esa oración, vamos a orar juntos por este tiempo devocional, por esta semana, por todo lo que Dios tiene por delante para todos nosotros. Padre, yo te doy gracias y te pido que bendigas a tu pueblo en este día. Bendice, Señor, este tiempo devocional. Bendice esta semana que tenemos por delante. Yo te pido que tu presencia nos acompañe, que tu bendición esté sobre nuestras vidas y que nos libres de todo mal, Señor, de malas noticias, de accidentes, de dificultades, de cosas negativas, Señor. Todo lo que no sea tuyo, Señor, no prospere en esta hora. Y si tu voluntad, tu propósito, tu plan prospere en la vida de cada uno de nosotros. Te damos gracias y te decimos amén y amén. Bien, quiero compartir con ustedes una palabra. El día jueves estuvimos hablando y el día domingo Dios creo que nos ha hablado de manera poderosa. El día jueves hablamos de pedir esa lluvia tardía, de la necesidad que tenemos del Espíritu Santo. Y ayer vimos cuatro consejos de Dios para tener vidas bendecidas, vidas prósperas, de poder tener vidas plenas. Ahora, yo quiero tocar algo sobre el libro de Ageo que quiero seguir compartiendo con ustedes, porque tiene que ver un poco con estas realidades. Así que vamos al libro de Ageo, capítulo 1, y vamos a leer un solo versículo, que es el versículo 2, que dice así: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Amén. Los puse ayer un poquito en contexto a los que estuvieron en la iglesia, pero hoy quiero compartir también algunas cositas con ustedes. Y si yo tuviera que ponerle un título a este devocional, yo le pondría que no debemos permitir que nuestro cronos anule nuestro kairos. En otras palabras, que tu cronos no anule tu kairos. Bueno, pastor, ¿qué significa eso? ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, yo te voy a explicar. Cronos y kairos eran dos palabras que se utilizaban en el griego para la palabra tiempo. Por ejemplo, la palabra kairos significa tiempo propicio, tiempo oportuno o tiempo determinado para algo. El kairos de Dios es un tiempo oportuno para hacer la obra de Dios, es un tiempo determinado por Dios para determinadas cosas, para ciertas cosas, y es un tiempo que tiene un propósito específico, y eso, caminar en ese propósito, caminar en ese tiempo oportuno, desata bendiciones sobre nuestras vidas. Eso tiene que ver con la palabra kairos. Ahora, la palabra cronos se utilizaba para definir el tiempo en cuanto a transcurso o a momento o a temporada vivida. Así como el kairos hablaba de un tiempo oportuno, el cronos hablaba del momento, de la temporada, del tiempo que estamos viviendo en cuanto a sus características. Por ejemplo, el cronos nuestro tiene que ver con nuestra edad, el cronos tiene que ver con el clase de tiempo que estamos viviendo, si es un tiempo de abundancia, si es un tiempo de escasez, si es un tiempo de frío, si es un tiempo de calor. Eso tiene que ver con el cronos. Y lo que yo le quiero hablar a ustedes es esta realidad de no permitir que nuestro cronos anule nuestro kairos. ¿Por qué le estoy hablando esto? Porque en la época de Ageo había un kairos de Dios
para el pueblo de Dios. Era un tiempo oportuno, el pueblo estaba volviendo de la cautividad a Jerusalén y ellos tenían un propósito determinado, definido por Dios, que era reedificar el templo, volver a levantar el templo, volver a establecer a Jerusalén como centro de la vida espiritual de toda la nación de Israel y de todos los israelitas que estuvieran dispersos por el mundo. Ellos tenían un propósito claro, definido, y caminar en ese propósito traería grandes bendiciones. De hecho, ellos comenzaron la obra del templo y lo hicieron de manera gloriosa. Pusieron los cimientos del templo y fue aclamado, todo esto fue impresionante, hubo toda una fiesta porque los cimientos de la casa se volvían a echar, se pusieron los cementos, se levantó el altar, pero por diferentes razones la obra se detuvo. ¿Por qué razones la obra del templo se detuvo? Ese templo que comenzó con énfasis, con alegría, con gozo y con bendición, porque el pueblo empezó a ser bendecido económicamente. Pero cuando Ageo da esta palabra, habían pasado 18 años que la gente había vuelto a Jerusalén y hacía 14 que la obra del templo se había estancado. Se había estancado en los cimientos, solo los cimientos y el altar, la obra paralizada. ¿Por qué se paralizó la obra? Por diferentes razones que empezaron a aparecer y que hicieron que la obra se parara. Por ejemplo, empezaron dificultades para la construcción, empezó a haber inconvenientes para llevar adelante la construcción, demandaba determinado esfuerzo. Otra de las cosas que había parte de la tierra de Israel que seguía un poco abandonada o desolada. El trabajo, por ende, se hacía a veces más pesado. Venían tiempos donde no había muchos recursos o no había mucho dinero y las cosechas, algunas cosechas no habían salido bien. Había enemigos que se habían levantado para resistir la obra del templo, y a eso le sumamos que había algunos que recordaban tiempos pasados y menospreciaban el momento que estaban viviendo. Y todo esto hizo que ellos llegaran a esta conclusión. ¿A qué conclusión? No podemos seguir edificando la obra. O sea, el momento que ellos estaban viviendo, esas luchas que se levantaron, los impedimentos, el esfuerzo que demandaba, hicieron que en vez de sobreponerse a todo eso, ellos simplemente decidieran no seguir edificando. Ellos simplemente pararan la obra de Dios. Y eso que le pasó al pueblo de Dios en ese momento también nos suele pasar a nosotros. Cuando nosotros entendemos que estamos viviendo un tiempo del Espíritu, este es un tiempo donde Dios quiere bendecirnos, este es un tiempo donde Dios quiere cambiar realidades, es un tiempo donde Dios quiere llevarnos a cosas mayores, Él quiere abrirte puertas de bendición. Ese es el kairos de Dios para nosotros, cambiar nuestras realidades, nuestra vida. Y muchas veces nosotros comenzamos a servir a Dios, a congregarnos, a orar, nos comprometemos con cosas en la obra o en el servicio o en lo que sea, pero aparece el cronos. Aparecen también las dificultades. A veces vienen problemas, vienen dificultades, inconvenientes. Y en lugar de nosotros permanecer fieles, arraigados, en lugar de permanecer firmes en lo que hemos empezado, a veces hacemos como este pueblo. Empezamos a dejar esas cosas que son nuestra bendición. Empezamos a dejar esas cosas que son las que van a traer cambios a nuestra vida. ¿Sabes? Cuando este pueblo dejó de edificar, los cielos se le empezaron a cerrar. El jornal venía en saco roto, dice la Biblia. Ellos empezaron a sentir insatisfacción. Empezaron a sufrir las consecuencias de dejar de caminar en ese kairos de Dios, en esa voluntad de Dios. Y se hizo un círculo, como decimos, vicioso, pero a la inversa. Un círculo negativo. Y estaban un problema tras otro, otra dificultad tras otra. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que aunque pasen los tiempos, aunque las circunstancias sean diferentes, nosotros nos enfrentamos a las mismas luchas que ellos. Y nosotros no tenemos que permitir que dificultades, que inconvenientes, que cosas que nos pasan en la vida nos quiten de nuestro servicio a Dios, nos quiten nuestra congregación, nos hagan dejar de orar o nos hagan retroceder en los compromisos que hemos tomado.
No permitas que nada te aleje de este kairos de Dios, de este tiempo de Dios. A veces tenemos que ser firmes en nuestras decisiones, firmes en nuestras convicciones. Te doy un ejemplo sencillo para hablar cuando decidimos congregarnos siempre y parece que nos íbamos a congregar y por ahí cayó un familiar, un amigo. Mira, algo sencillo, pero porque vino esa persona, bueno, nos quedamos, no fuimos a la iglesia. Yo te aseguro que te van a empezar a caer personas antes de la reunión, pero gente que hace años que no ves, te va a caer antes de la reunión, hasta que tomes una decisión y digas, venga quien venga, este es mi tiempo con Dios, yo no lo voy a dejar. Vamos a empezar a servir entusiasmados, contentos, y se levantan luchas, se levantan tormentas, dificultades, problemas. Yo te aseguro que tienes dos opciones, o volver atrás y quedarte en tus tormentas, o sobreponerte a eso y decir, yo no voy a dejar de servir porque este es mi compromiso con Dios. Y lo mismo pasa con todas las cosas. Y yo siento que estoy hablando con esto porque tal vez a alguien, hoy estoy hablándole a alguien que ha tomado decisiones. Yo no me dejo de congregar, yo no dejo de orar, yo voy a servir, yo tomo compromisos con Dios, yo me quiero desafiar en la obra de Dios, en las cosas de Dios. Y aparecen las tormentas, aparecen las luchas, aparecen los inconvenientes. Bueno, yo vengo a decirte, es tiempo de permanecer firmes. Yo vengo a decirte, no permitas que tu cronos, que el tiempo que te toca vivir, la temporada, te quite de tu kairos, del tiempo que Dios preparó para tu vida. ¿Qué tal si oramos juntos por esto, por esta palabra, y para que Dios nos haga sabios en todo esto? Padre, yo te doy gracias y te pido que bendigas ahora a cada persona que está del otro lado. Y queremos decirte, Señor, que tu palabra dice que si retrocedemos, no va a agradar a tu alma. Por eso hoy queremos ser de aquellos que permanecen firmes, de aquellos que permanecen fieles, a pesar de lo que podemos estar viviendo, a pesar de alguna lucha que se haya levantado, a pesar de cosas que vengan a nuestra mente, a nuestro corazón. Pero hoy queremos permanecer firmes, seguir adelante, porque entendemos que hay un tiempo específico de Dios, hay un tiempo preparado por Dios para nuestras vidas, y no queremos perder ese tiempo. Yo te pido en el nombre de Jesús que bendigas a cada persona del otro lado, que la llenes de tu presencia, Señor, que la fortalezcas y que todos podamos seguir adelante hasta cumplir todo el propósito de Dios en nuestra vida. En el nombre de Jesús te doy gracias y te digo amén y amén. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana en un nuevo devocional. Bendiciones. Él me tocó con su amor, mi corazón se estremeció. Tras su hablar salió mi alma. Necesito, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí. Ven súbitamente, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí. Ven súbitamente. Me recogiste sin razón, no te importó mi condición. Solo tú eres mi porción, mi herencia y mi paz.